Bien, pues buenas tardes tengan todos profesores y vamos a comenzar con lo que es la sesión. Hoy vamos a hablar acerca de los procesos termodinámicos. Hoy van a ver ustedes que todo lo que han estado trabajando ya va a tener algo de bueno, de que ya somos capaces de analizar ciclos termodinámicos. Todo lo que hemos estado trabajando, de cambios de volumen, del trabajo realizado, de todas las características importantes de cada ciclo, o de cada proceso, mejor dicho, van a tener una repercusión. Primero, vamos a hablar de lo que es el proceso adiabático. Definimos un proceso adiabático como aquel donde no entra ni sale calor del sistema, es decir, Q igual a 0. Y nosotros sabíamos que de lo que es la primera ley de la termodinámica, que el cambio de energía es igual al calor menos el trabajo. Considerando lo que es un proceso adiabático, estaría implicando que el cambio de energía es igual al negativo del trabajo. Aquí principalmente es importante que nosotros tomemos estos nombres que vamos a ver el día de hoy, porque todo lo que es la segunda ley de la termodinámica habla procesos adiabáticos, procesos isocóricos, procesos isotérmicos, isovolumétricos. Y así es como ellos manejan toda esa información, porque solamente el nombrecito es el que le da todo el sentido al análisis que tenemos que plantear. Bajo esta parte de aquí. Entonces, del otro lado, tenemos lo que es un proceso isocórico. Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno, porque su trabajo es igual a 0. También es conocido como isovolumétrico. Estos dos nombres, isovolumétrico e isocórico, aparecen muy seguido en la segunda ley de la termodinámica. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta este punto, profesores. No, ninguna. Bien. Proceso isobárico. Un proceso isobárico se efectúa a presión constante y el trabajo que se realiza es igual al producto de la presión multiplicado por la diferencia de volúmenes. Y luego tenemos lo que es el proceso isotérmico. En dicho proceso isotérmico, la energía interna no cambia. Por lo tanto, la diferencia de energía interna es igual a 0, implicando que el trabajo realizado sea igual al calor del sistema. Para este caso, es muy importante que nosotros consideremos que la curva de presión contra volumen debe ser función del volumen. Es decir,
Así como nosotros conocemos la ley general de los gases, presión por volumen es igual a N por R por T, presión es igual a N por R por T sobre volumen. Necesitamos tener una relación de presión y de volumen para poder conocer cuál es el caso de un proceso isotérmico. Bien, para el caso del proceso isotérmico, profesores, es muy importante que nosotros recordemos un poquito de lo que hemos trabajado. Consideremos que originalmente el gas estaba en un volumen A y luego se expandió a un volumen B. Y vamos a considerar lo que es la ley general de los gases. Presión es igual a N por R por T sobre el volumen. ¿Cuál era la expresión que nos daba el trabajo realizado cuando había una expansión en volumen? Era la integral del volumen inicial hasta el volumen final de la presión por la diferencia de volumen. En el proceso isotérmico, a menos que nos den una función de cómo varía la presión respecto al volumen, nosotros podemos considerar usar la ley general de los gases. Y como ya conocemos la expresión de la presión, podemos poner del volumen A hasta el volumen B, y en lugar de la presión vamos a escribir N por R por T sobre volumen multiplicado por la diferencial de volumen. Como el producto de N por R por T es una constante, lo podemos sacar de la integral y nos va a quedar del volumen A hasta el volumen B por derivada de volumen respecto al volumen. Y esto de aquí va a ser una integral del tipo de logaritmo natural. Estamos volviendo a retomar todo esto porque en la siguiente sesión, en la siguiente lámina, vamos nosotros a analizar el trabajo que se realiza durante un ciclo que se llama Stirling. ¿Cuál es el trabajo total realizado por el sistema? Entonces, este es N por R por T, logaritmo natural del volumen B menos logaritmo natural del volumen A. Pero tenemos una propiedad que dice que el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de B sobre A. Usando esa propiedad, tenemos N por R por T por el logaritmo natural de volumen de B sobre volumen de A. Esta expresión nos va a ayudar mucho ahora cuando estemos trabajando con un proceso isotérmico.
Otra característica que es importante mencionar, ¿qué signo debe tener el calor cuando está entrando al sistema y qué signo debe tener el calor cuando está saliendo del sistema? Ese caso también es importante que lo consideremos. Bien, ¿alguna duda hasta este paso, profes? No, doctor, está bien. Bien, No, doc. vamos a analizar el caso del ciclo Stirling, en este caso el teórico. Dice, proceso, veamos nosotros una imagen, profes, que va del punto 1 y luego va al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4 y del punto 4 retorna al punto 1. En este caso, del proceso 1 al proceso 2, se da una expansión isotérmica a la temperatura T1, desde el volumen inicial B1 hasta el volumen final B2. Aquí lo único que está cambiando es la presión y el volumen. Toda esta línea que está de color rojo se mantiene a la misma temperatura. Como se trata de una expansión isotérmica, ¿cuál es el trabajo que se realiza durante ese proceso? En este caso, vamos a utilizar lo que es la ley general de los gases, presión por volumen como vamos a analizar qué está sucediendo del punto 1 hasta el punto 2 y tenemos la temperatura 1, aquí vamos a tener presión por volumen es igual a N por R por temperatura 1. De tal manera que esta curva de color rojo es igual a N por R por temperatura 1 sobre volumen. El gas realiza un trabajo del punto 1 al punto 2 y por lo tanto tiene que absorber una cantidad igual de energía del foco caliente para mantener una temperatura constante. ¿Cuál sería la expresión que nos dé el trabajo realizado del punto 1 hasta el punto 2?
Sería la expresión que sacamos hace un momento de n por r por t, 1. Muy bien, esa misma. Gracias. N por R, pero en lugar de T vamos a poner T1 y en lugar de volumen de V vamos a poner volumen 2 y del volumen A vamos a poner volumen 1. Esta pequeña expresión que está aquí. ¿Estamos de acuerdo, profes? Sí, de acuerdo, pero ¿podría volver a poner otra lámina si no terminé de copiar, por favor? Claro, profesora, sin problema. En una parte de abajo. Muchas gracias. No, aquí con calma, tenemos tiempo. Gracias. El caso es que entendamos qué está sucediendo en cada ciclo, porque aparte de este ciclo Stirling, que es, digamos, como que el básico, porque luego está el ciclo de Carnot, que ellos son como que muy similares. Hay otro tipo de ciclos, como el ciclo Diesel, no recuerdo bien su nombre, pero hay bastantes ciclos en la parte termodinámica. Entonces, aquí calculamos, profes, y recuerden que como se trata de una expansión isotérmica, ¿cuáles eran las características que tenía la expansión isotérmica? ¿Que la energía interna no cambia? Perfecto. Se puede también manejar que no hay, digamos que no se comparte energía con el exterior del sistema, ¿no? El cambio de energía interna es igual a cero. Y si nosotros tenemos la idea de la primera ley de la termodinámica que nos dice que el cambio de energía interna es igual a calor menos trabajo, como este término de aquí vale cero, el calor menos el trabajo, por lo tanto, el calor es igual al trabajo. La parte que comentaba usted de que me dijo que el calor no se compartía, ¿verdad? Así es, o sea, no hay no se comparte con el exterior, o sea, no hay una transferencia con el exterior del sistema. Sí. Entonces, esta integral que tenemos aquí, profes, es la misma que resolvimos en el caso anterior. Y vean la expresión. Recordemos que en una de las primeras sesiones, N era igual a la masa que teníamos sobre su número de moles.
Bien, ¿alguna duda hasta este paso, profes? Ninguna, doctor. Bien. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, platiquemos. Cuando pasa del punto 2 hasta el punto 3, ¿qué va a suceder? El volumen va a permanecer constante. No, Ujú. sí, permanece constante. Y la presión va a disminuir. No, en este caso, bueno, De aquí nosotros tenemos que estudiar los casos cuando va de 1 a 2. Cuando va de El 2 proceso es a isocórico, ¿no? 3. Ahí. ¿Sí? Y cuando va de 3 a 4. Y cuando va de 4 va a 1. Es un ciclo cerrado. Cuando el volumen permanece constante, ¿qué sucede con el trabajo? se vuelve cero. El trabajo va a ser igual a P por el volumen 2 menos el volumen... Así es, tal y como comentó el profesor, es un proceso isocórico, o a volumen constante, o isovolumétrico. Todavía no me equivoco. Ahorita estamos en este paso. Ya. Del paso 1 al paso 2, ¿qué sucedió, profes? Se expandió. Si se expande, recordemos que el trabajo es positivo. Del paso 2 al paso 3, tenemos que es volumen constante y por lo tanto el trabajo realizado de 2 a 3 es igual a 0. Esto de la termodinámica, profes, es todo un arte. Nuestros compañeros de ingeniería mecánica deben saberlo mejor que nosotros. Se supone que sí. No, en el sentido de que es toda una belleza porque todo lo que es estadística, la parte de cómo diseñar maquinaria, instrumentos, hacer tus análisis teóricos, todo eso ya implica un conocimiento de este tipo de profundidad, incluso un poquito más ahí de lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los volúmenes, la temperatura, la concentración de los gases y este parámetro n que involucra a la masa y a los moles. Solamente este n es el que está involucrado directamente con la tabla periódica. Y con eso tú puedes saber qué tipo de elemento y saber sus calores latentes, sus calores de fusión, para que tú puedas generar herramientas que puedan tolerar cierto nivel de temperatura. Tienes que irte a lo más básico para poder hacer equipo que soporte ciertas presiones, ciertas temperaturas, ciertos volúmenes. Es todo un arte lo que les comentaba esta parte. Incluso cuando estamos hablando de estructuras muy, muy pequeñitas, las personas que se dedican a hacer estudios teóricos desprecian el efecto de la temperatura
porque se vuelve muy complicado trabajar con ella. Y uno tiene que ser muy minucioso para poder obtener resultados que sean publicados y que valgan la pena. Te envuelves tanto en la termodinámica que te olvidas de las demás cosas y te quieres centrar en entender qué está sucediendo. Por ejemplo, ¿habría alguna relación entre el campo electromagnético y la temperatura? Sí, doctor, sí lo hay. Es un campo que está en proceso todavía de entendimiento, así que ven. Yo he visto algunos experimentos en el YouTube donde ponen un imán y de repente le acercan una vela y el imán pierde ciertas propiedades, haciendo que sus procesos de interacción con las demás partículas se debilite. Bien, entonces ya tenemos, profes, que el trabajo realizado es nulo de 2 a 3. Ahora, ¿qué sucede de 3 a 4? Se empieza a mover ahora aquí. Hay una disminución importante de volumen. Perfecto. Si hay una disminución de volumen, entonces es un proceso de Compresión. compresión. Y si es compresión, ¿qué signo debe tener el trabajo? Negativo. Perfecto. Entonces vamos a verlo. Ahora vamos del punto 3 hasta el punto 4. Nos vamos aquí. Y es una compresión donde habíamos comentado que el trabajo es negativo. El gas se comprime a la temperatura T2, desde el volumen inicial B2 al volumen final B1. Como el gas está a baja presión, el trabajo necesario para comprimirlo es menor que el que proporciona durante el proceso de expansión. ¿Cuál sería la expresión para poder calcular dicho trabajo? ¿Es isotérmico, isocórico, isovolumétrico? Es isotérmico, ¿no? ¿Cuál, profesor? Es igual isotérmico, ¿no? De hecho, Y- la temperatura, como dice ahí, se mantiene constante. Perfecto. La línea azul nos está indicando que la temperatura se va a mantener constante. Nuevamente, el cambio de energía de 3 a 4 es igual a 0. Y de la primera ley de la termodinámica que nos dice que el cambio de energía de 3 a 4 es que el calor de 3 a 4 menos el trabajo de 3 a 4 debe ser igual a 0. Por lo tanto, el calor de 3 a 4 es igual al trabajo de 3 a 4, del punto 3 al punto 4. Pero recordemos que como es un proceso de compresión, el trabajo que se va a realizar de 3 a 4 tiene que ser negativo. Se realiza un trabajo de 3 a 4 sobre el gas y por lo tanto tiene que ceder una cantidad igual de calor al foco frío para mantener su temperatura constante. Y aquí lo tenemos en la expresión completa. El calor de 3 a 4 es igual al trabajo de 3 a 4, pero en este punto nosotros habíamos comentado que el trabajo de 3 a 4 tiene que ser negativo. Y la misma integral le da ese signo al trabajo cuando se está realizando la compresión.
Ya regresé, profes, ya regresé. Bien. En esta lámina, profes, ¿tendrán alguna duda? No, doctor. Entonces ya analizamos 3 puntos. Cuando vamos del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, y nos falta del punto 4 al punto 1. Ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos. Del punto 4 al punto 1, ¿qué estará sucediendo? Aumenta la presión a su punto máximo. ¿Y qué sucede con el volumen 1? Permanece constante. Y el trabajo es igual a... Cero también. Así es, igual a 0. Del proceso 4 al 1 es un proceso isocórico o a volumen constante. Por lo tanto, el trabajo que se realiza de 4 a 1 es igual a 0. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo total que se realiza en dicho ciclo Stirling? El trabajo total es el trabajo que va de 1 a 2, más el trabajo que va de 2 a 3, más el trabajo que va de 3 a 4, más el trabajo que va de 4 a 1. Y ahora solamente tenemos que hacer la suma de todas las expresiones que obtuvimos durante el trayecto. El trabajo de 1 a 2, vimos que era NR temperatura 1, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. El trabajo de 2 a 3 es igual al trabajo de 4 a 1 y es igual a 0. Y luego tenemos el trabajo de 3 a 4 menos NR temperatura 2 logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Sí? Sí. Y esto lo podemos simplificar todavía un poquito más. N por R vemos que tienen en común los logaritmos naturales multiplicado por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Y este es el trabajo completo que hace el ciclo de Stirling
una vez que nosotros ya sabemos calcular los trabajos a través de cada proceso isocórico, isovolumétrico. Bien, hasta aquí llega lo que es la sesión del día de hoy, profes. Y de a partir de aquí, ya en la siguiente semana, vamos a tener un pequeño parcial, así como hicimos la vez pasada.